Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie un segundito. Por favor, todos. Y vamos a estirar las manos así. Ahora que nos estiremos un ratito, porque ya tenemos rato y si no, ustedes saben que el cuerpo igual, ¿verdad? Aprende. Entonces vamos a ver, ahora sí podemos sentarnos, vamos a orar. Vamos a orar para dejar esta enseñanza a manos de Dios. Padre de la gloria, te agradecemos este día, Señor. Agradecemos tus bendiciones, agradecemos tu provisión y pedimos por Jesucristo que tú nos ayudes a entender esto mediante tu Espíritu. En nombre de Jesús, amén. A nosotros nos tocó los atributos del carácter. Pusimos una imagen, bueno, ya hemos venido hablando, pusimos una imagen de una paloma, pero no significa que la paloma sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que lo hacemos porque es lo más sencillo para darlo a entender, para que quede claro. Nosotros vamos a hablar de los 17 atributos del carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que vamos formando durante el transcurso de nuestra vida conforme nos van pasando eventos. De igual forma, el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros estos atributos que vamos a dar para poder desarrollar un carácter mejor y al final llegar a una madurez espiritual, que es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Eso lo vemos primeramente en Hechos 4.13, un par de ejemplos como introducción. En Hechos 4.13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y el vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Denuedo significa valentía. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan eran gente, ahí lo dice claramente, sin letras y el vulgo, o sea, eran unos pachucazos, pero resulta que entonces estaban con una valentía y predicando con un poder que ellos decían: algo pasó aquí, ellos son diferentes a nosotros. Eso es lo que les veníamos hablando del carácter. Y en Santiago, lo que venimos hablando también, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Eso quiere decir que no viene de nosotros, sino que el Espíritu Santo, a través de nosotros, podemos llegar a esto. Los siguientes son los 19 dones del Espíritu Santo, que no lo vamos a entrar en razón, pero ahí los tenemos, ¿verdad?, gráficamente para que sepamos. Y lo que vamos a hablar el día de hoy son de los 17 atributos del carácter. El primero de ellos es la firmeza. Como significado, significa la voluntad inquebrantable y la constancia en la realización de algo. Eso quiere decir que nosotros no podemos ser dictadores ni podemos ser machistas y decir que es que como yo soy un gran hombre y mando en mi casa, entonces eso es firmeza. No, eso es machismo. La firmeza es que tengamos un carácter enérgico en defensa de las cosas que nosotros creemos, por ejemplo, en defensa del Evangelio. Por ejemplo, nosotros vemos a través de todas las cartas de Pablo firmeza en ciertos aspectos cuando se necesitaba para llamarle la atención a ciertos miembros de la iglesia en todo eso. Los ejemplos ahí, para los que lo quieran apuntar, ponemos 1 Corintios 10.12 y 1 Corintios 16.13, en el que dice que mire que el que está firme que no caiga, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La siguiente es la sinceridad. Vemos una carita ahí como doble, ¿verdad? Es la falta de fingimiento en las cosas que se dice o en lo que se hace. El ejemplo que pusimos está en Hechos 5, del 2 al 5, que es el ejemplo de Ananías y Zafira, que ellos llegaron donde Pedro y le dijeron: mira, vendimos ya todo lo que teníamos, y resulta que era mentira. Ellos no se habían puesto de acuerdo para entregar solo la mitad y llevarse la mitad. Entonces Pedro les dice: pero eso no era de ustedes. Ustedes son los que voluntariamente vienen y quieren engañar a Jesucristo. Inmediatamente se murió Ananías y al ratito llegó Zafira, le dicen exactamente lo mismo y cae. Entonces eso es el ejemplo que tenemos de sinceridad. Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a continuar con abnegación, que por definición, ahí casi no se ve, renuncia voluntaria a los propios deseos, actos o interés en beneficio de otras personas. Vemos la imagen, ¿verdad? Que más abnegación, que Jesucristo por amor se hizo pobre, ¿verdad?, por nosotros, y amén por eso, ¿verdad? Entonces en 2 Corintios 8.9 vemos esto, lo que es el verdadero significado de abnegación. La dedicación plena, el significado es atención y esfuerzo que una persona dedica a una actitud o actividad. En la imagencita vemos y ponemos de ejemplo a los apóstoles. En este caso, el versículo que utilizamos fue Marcos 1, 17 y 18, que lo que más o menos habla es que Jesucristo les dice que síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces vemos la dedicación plena de los apóstoles, y esto es lo que significa una entrega interior, ¿verdad? La voluntad, el número 5,
La voluntad es el deseo o propósito que tiene alguien por mero antojo o capricho, o sea, hacer algo sin coacción. Como por ejemplo orar por alguien. En Colosenses 4:12 vemos que Epafras llega y quiere orar para los apóstoles y simplemente es porque él lo desea. Entonces esa voluntariedad es la que nosotros le debemos de pedir al Espíritu Santo para que no tengamos que reaccionar ante algo que nos están diciendo, sino que hacerlo voluntariamente y para el servicio de Cristo. El número 6, la justicia, que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Vemos 1 Juan 3:10, que básicamente lo que habla son las manifestaciones de un hijo de Dios y la diferencia entre las manifestaciones de alguien que no es hijo de Dios. Esto es porque los hijos de Dios nosotros debemos hacer todo con justicia y con amor hacia el hermano. Muy importante, amar al hermano, darle referencia a eso. También vemos a Zaqueo en Lucas 19:8, que Zaqueo sabía que la mitad de sus bienes, la mitad de los bienes que él había adquirido, incluso más, los había adquirido fallando o defraudando a las personas. Entonces cuando él se convierte, él fue justo y dio la mitad de sus bienes y dijo que iba a devolver 4 veces a las personas que había defraudado. Entonces ese es un acto que podemos tomar de justicia. Y también, ¿verdad?, en la vida cotidiana de nosotros debemos de tratar de ser justos, pero como lo hemos venido hablando, la justicia no la podemos dar nosotros, no podemos dar algo que no tenemos. Tenemos que pedirla al Espíritu Santo. Sensatez, el número 7, es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Bueno, sensatos, ¿verdad? Personas que dominan sus impulsos, qué difícil. Eso es algo que debemos de pedir, porque los impulsos, por lo general, nosotros actuamos y después vemos qué fue lo que hicimos para repararlo. En Efesios 5:17, que es la referencia, lo que nos dice es que no debemos ser insensatos y debemos ser más bien entendidos en la voluntad de Dios. La solidaridad, vemos la imagen, ¿verdad? Es una niña que está dando de su refresco a unos indigentes, y el significado es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. También en Hechos 2:44-47, la referencia que pusimos en este caso es que todos los que creyeron en su momento a Cristo vendieron todos sus bienes y todos compartían y daban según las necesidades de cada persona. Entonces vemos esa solidaridad, ¿verdad?, como un ejemplo de cómo debemos de ser nosotros. Vemos a esa niña tan pequeña que tiene ya este atributo, ¿verdad?, y muchas veces nosotros ya adultos no lo tenemos y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a avanzar en esto, ¿verdad? También el número 9, la valentía. Determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Y la imagen que nosotros utilizamos fue a David, ¿verdad?, como un hombre valiente. En Hechos 9:26-27 y Hechos 4:29, que son las referencias. Y también vemos a Daniel cuando en su momento dijeron, bueno, no van a poder orar o no van a poder servirle a otro Dios que no sea el que se crea en este momento, y Daniel más bien abrió sus ventanas para que todos lo vieran, ¿verdad? Entonces eso es la valentía que nosotros requerimos para tal vez enfrentar a personas que no son cristianas, que a veces nos hace falta, y que nosotros más bien tenemos que hablarle a las personas, tener esa valentía, porque tener la oportunidad ahorita y no saber si esa persona después a dónde va a ir. Sabemos que si no cree, si nosotros no le damos la oportunidad de conocer el Evangelio, posiblemente va a ir al infierno, y esa responsabilidad nos va a quedar por falta de valentía. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo valentía
para ese tipo de situaciones. El número 10, la humildad. Y la humildad dice que es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, ausencia de soberbia. Bueno, en 1 de Pedro 5, del 5 al 6, los jóvenes dicen que deben de sujetarse a los ancianos, pero todos sumisos, humillándose, ¿verdad? Que es lo que debemos de hacer. Santiago 4:10 dice que humillaos y Dios os exaltará. Entonces, vean la imagen, bueno, si se logra ver, Jesús está lavándole los pies, vean la humildad, ¿verdad? Como dice ahí, ausencia de soberbia. En el atributo del carácter número 11 vemos lo que es la ejemplaridad, carácter o cualidad de ejemplar que posee alguien o algo por ser modelo o por servir de escarmiento. Aquí vemos la imagen como de un padre, ¿verdad? Sabemos que como hijos nosotros seguimos muchas veces el ejemplo de nuestros padres, ¿verdad? Así como también yo creo que nosotros como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Juan, ¿verdad? Y conocer cada vez más de la palabra y cada vez reconocer a estos apóstoles que Dios utilizó y que por medio del Espíritu Santo ellos escribieron todo esto para nosotros y agarrar todo esto de ejemplo y utilizarlo y no solo aprenderlo, sino practicarlo en nuestras vidas. En 2 de Timoteo, básicamente lo que habla es que debemos de persistir en la palabra, debemos de dar ese ejemplo en la palabra y tenemos que responderlo con la conducta, ¿verdad? Conducta y amor. Porque ¿de qué me sirve a mí venir y decirles a ustedes de ejemplo? Si por ejemplo, a muchas personas de acá que me conocen van a decir, es que Mariana es, ¿verdad?, en el transcurso de su vida y posiblemente no van a acordarse de esta enseñanza que yo estoy dando el día de hoy. Es más fácil que ustedes recuerden cómo he vivido yo, qué testimonio he dado yo, que posiblemente el atributo de ejemplaridad que les quiero dar en este momento. Entonces, el testimonio ayuda mucho en este atributo del carácter. En el número 12 venimos con lo que es la diligencia, que la diligencia radica en atacar la pereza, ¿verdad? También el significado es el cuidado en la ejecución de algo y la prontitud o la prisa en que realicemos las cosas. Vemos ahí cómo el muñequito rojo va como adelante de todos y así deberíamos de ir todos, ¿verdad? En cuanto a los ministerios, en cuanto a dar los dones, que más adelante lo vamos a ver con Douglas, para servir a los hermanos y para traer más personas a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser fervientes en espíritu, gozosos en esperanza, sufridos en tribulación y proactivos en la hospitalidad. Eso se ve en Romanos 12, 9 al 13. El número 13 del atributo del carácter es la autenticidad, que se define como la calidad y carácter de verdadero o autorizado. Nosotros debemos conducirnos fielmente cuando damos algún servicio. Tenemos que ser lo más fieles y darle a esa persona que le estamos sirviendo esa confianza en que nosotros estamos actuando de una manera fiel. La casa de un cristiano debe ser transparente y el testimonio debe ser con amor, que las personas vean que nosotros realmente estamos teniendo un testimonio positivo o un testimonio lleno de amor hacia los demás. El 14, la sobriedad, moderación, ausencia de licor, no solo exceso con el licor, hablamos también de no tener codicias deshonestas, controles. Nosotros debemos de controlar cualquier tendencia de soberbia, ¿verdad? La sobriedad no habla solamente de licor, sino de todo aspecto de nuestra vida o toda tendencia que nos quiera manipular o persuadir para llevarnos a lo que es la soberbia. Bueno, en este momento pasamos con Ricardo.
Vamos a continuar con el atributo número 15, que es la afabilidad. La afabilidad es la amabilidad y la atención de una persona con el trato a otras. El ejemplo que nosotros tomamos está en 3 de Juan, versos 9 al 11, en donde se habla que Diótrefes, que era algún miembro de la iglesia de ese momento, le negó la entrada a Pablo. Pablo, siendo, digamos, el fundador de esa iglesia, resulta que el bendito Diótrefes le decía que no podía llegar a la iglesia. Entonces, ser amabilidad y atención de una persona en el trato con otras. No sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando, pero sí vemos que esta persona no fue un ejemplo de amabilidad para con la iglesia. El número 16 es la ausencia de espíritu dominante, ¿verdad? Es no imponerse autoritariamente frente a las demás personas. Y el mejor ejemplo que tenemos es el libro de Filemón. Si nosotros leemos ese libro pequeñito de Filemón, resulta que Pablo envía una carta a Filemón directamente, solicitándole de manera amorosa, no imponiéndole, a pesar de que Pablo podía imponerle a él que perdonara a Onésimo, que Onésimo era su esclavo, pero resulta que le había robado. Entonces Onésimo se va a Roma y por cosas del destino se encuentra con Pablo, cree en Jesucristo y empieza a ayudarle a Pablo, porque Pablo en ese momento estaba en la cárcel. Entonces lo que hace es que le dice Onésimo no soportaba la culpa, y entonces Pablo dice: no te preocupes, vas a hablar con Filemón, toma esta carta. Pero en la carta Pablo le dice claramente: mira, yo puedo decirte a vos que tenés que perdonar a Onésimo, pero lo que te estoy solicitando es que en amor recibas no a la persona que te robó, sino a un hermano en Cristo. Entonces esta es la ausencia de espíritu dominante. Y la más importante de todas es el amor, que es el sentimiento de vivo afecto, inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. O sea, dar todo por una persona, ¿verdad? Eso es amor. Es buscar el bien de la persona amada a expensas de mí mismo. En 1 Juan 4:8, que es el ejemplo más claro, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, a modo de conclusiones, quiero que quede claro, ven, aquí se ve, esto es una manita, digamos que la vida de nosotros es como un árbol, conforme vamos creciendo, vamos a ir desarrollando cosas, y el carácter lo podemos ir formando, ¿verdad?, en nuestro arbolito de vida. El más importante de todos es el amor. Si no tenemos amor, nada somos, dice la canción, ¿verdad? Entonces, si no tenemos amor, no le podemos pedir al Espíritu que nos ayude a desarrollar carácter mediante todas estas que ya vimos, que son 17 en total, contando el amor. Y gracias a eso, ¿verdad?, si nosotros logramos esto, vamos a lograr una madurez, que esa madurez espiritual nos va a ayudar, ¿verdad?, para crecer y para poder servir en la iglesia más, teniendo en consideración que uno no puede llegar a ser neófito. Neófito es que ya te vas a creer superior a los demás porque estás enseñando, porque sabes un poco más, porque ahí cae uno ante el lazo del diablo. Básicamente estos son los atributos del carácter, ¿verdad? Y como reitero, los atributos del carácter los va desarrollando uno a través de la vida, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a desarrollarlo siempre y cuando, lo mismo que hemos hablado, se lo pedimos. Les cuento la historia de una persona que llegó al cielo y resulta que le abren una puerta y el cuarto estaba lleno de regalos. Entonces le pregunta a Jesucristo: ¿qué es esto? Dice: si todos estos eran las bendiciones que yo te tenía preparadas, pero vos nunca me las pediste. Entonces nosotros tenemos que pedir, pero tenemos que pedir con fe, y pedir no para nuestras propias concupiscencias, sino que recordemos que nosotros tenemos que pedir en amor. Y en amor, reitero, es a expensas mías ver a la otra persona feliz. Entonces el amor es para darlo en la iglesia. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Ok, entonces con esto concluimos la charla de los atributos.